9 en punto de la noche, ya saben cómo funciona este programa, tenemos la información, así que buscamos el debate, el análisis. Arranca en Business Conexión nuestra tertulia y esta noche me acompañan Pablo Gaya. Pablo, muy buenas noches. Hola Marta, buenas noches. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Enrique Linde, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tan optimista como siempre? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Desde luego que sí, Guillermo de Aro, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. ¿Optimista, pesimista o medio pensionista? ¿Qué dice Antonio Pérez Lobato? Yo contento de tener aquí al lado al optimista profesor Linde y escucharle. Bueno, abrimos fuego con esa cumbre del G20, vamos a hacer balance. Muchos de nosotros pensábamos que Estados Unidos, que el Reino Unido, que Francia iban a conseguir algo de Angela Merkel, ponerla en su sitio, alguna medida para terminar con esta agonía de la crisis del euro, pero no ha sido así y al final quien ha salido perdiendo y quien ha recibido el rabo polvo una vez más ha sido esta España que tanto duele. Sí, es el pim pam pum, ¿no? Ahora mismo parece que somos una especie de pim pam pum o campo de batalla donde se está librando la batalla del euro, del dólar, del crecimiento, del control del gasto, de no sé muy bien qué. El otro día oía que es más que una crisis económica, también una crisis política, ¿no? Estos mensajes de más Europa, como si antes no lo fuéramos, pues suenan un poco raros, ¿no? Y es un sálveme quien se pueda salvar, ¿no? Está sonando un poco así. Desde una absoluta indefensión de los organismos comunitarios, ¿no? Pues el Banco Central Europeo, no sé muy bien qué papel está jugando, si es que quiere llegar a un nivel límite para justificar una intervención o si es que está secuestrado. Se está secuestrado, si los mensajes son incongruentes, lo que dice Barroso no es lo que dice Olli Rehn. Es todo tan un despropósito tan grande. Y yo sigo pensando que España está siendo foco de un ataque, no sé si interesado o no, porque esto es una conspiranoico y no conviene ir por ese camino, pero yo supongo que todo tiene que calmarse. ¿Se calmaría si hiciéramos caso al Fondo Monetario y dijéramos subimos el IVA y lo que hagan ustedes, lo que digan ustedes lo que vamos a hacer? Pues tampoco lo tengo muy claro. ¿Qué es lo que realmente la gente quiere? ¿Que nos entreguemos y no sé, o sea, es que no sé realmente qué es lo que quieren los mercados? Ahora comentábamos off the record que suena a Sistema Monetario Europeo año 92, salida de libra esterlina, Soros haciendo millones. Suena algo así, porque, bueno, señores, hemos iniciado unas reformas, estamos ejecutándolas, se ha podido equivocar el gobierno. Bueno, vale, pero estamos en ello, démonos un cierto margen, evaluemos cómo se va cumpliendo el déficit, si estamos cumpliendo o no el objetivo de llegar al 5,8, el que ya nadie se acuerda, y examinémonos, pero no todos los santos días. Hombre, hay una buena noticia, es que el mercado por lo menos da dinero a España aunque sea el 7, y eso es una buena noticia. Pero a partir de aquí, ¿cuáles son las soluciones? Pues creo que es hora de que los políticos hablen, porque los mercados literalmente se están comiendo al país, vamos. Parece que los socios europeos no han desdicho las palabras de Durão Barroso de ayer y parece que quieren que esa ayuda pase por el Estado y no llegue directamente a los bancos. Esto es la mayor pesadilla de Mariano Rajoy, porque entonces sí que computaría como deuda pública. Sí, pero es que no, eso es inevitable. Es decir, habría que modificar los tratados, se pueden modificar por procedimiento además urgente, uno de los tantos procedimientos que hay, que no es el, digamos, ordinario. Pero no puede, con arreglo a los tratados europeos no es posible el préstamo directo ahora a la banca. Pero volviendo al tema que planteaba Pablo, ¿no? En el G20 yo creo que sí, que le habrán dicho Obama y compañía, y Obama, digamos, abriendo la procesión, le habrán dicho a Merkel que no es posible sostener ese tipo de política y seguro que se modifica. Lo que ocurre es que en Europa hay un ritual que hay que cumplir y naturalmente no se trata de un rapapolvo público ni de que Merkel se arrodille y pida perdón por lo que está ocurriendo. Hay que recordar que hace muy pocos, yo creo que hace un mes, un gran europeísta que es Fischer, el que fue ministro de Asuntos Exteriores, decía que Alemania había llevado a Europa a 2 catástrofes y que podíamos estar en puertas, si seguía la actitud de Merkel y su gobierno, que podíamos estar en puertas de una tercera catástrofe, ¿no? Es posible que sea exagerado ese planteamiento, ¿no? Este vaticinio, y espero que nunca se cumpla, pero sin duda alguna Merkel está tensionando las cosas de forma que puede llevarnos, sobre todo en el caso de España, a la catástrofe. Yo quería decir que en el tema
la posición de España, claro, España es el eslabón más débil. Los inversores siguen confiando, Pablo lo decía, siguen confiando, porque si no se confiara, no comprarían deuda. Sin duda alguna no comprarían. Luego compran deuda porque confían que el Estado va a devolverla. Pero claro está, como es el eslabón más débil, entonces presionan al eslabón más débil. Si esta presión sigue, y hay que decir aquí en un paréntesis que el gobierno desde luego está teniendo mala suerte, pecó de euforia inicial y de optimismo sin ningún realismo, y ahora está pagando con creces, ¿no?, su actitud inicial. A mí eso no me gusta. Yo quisiera que este gobierno tuviera éxito, porque en ello nos va también el éxito de los españoles, de España, ¿no?, sin duda alguna. Pero, desde luego, si esta situación sigue, será insostenible. Guindos ya lo ha anticipado. Porque, en definitiva, vamos a ver lo que es el llamado rescate. Claro, el rescate en Grecia consistía en que allí no se cumple nada que tenga que ver con el mercado interior o con los parámetros de funcionamiento de una sociedad moderna, y entonces hubo que prestarle dinero y hubo que obligarle a que cambiara todos los hábitos, ¿no?, todas las conductas, todas las estrategias, etcétera, ¿no? Allí no se pagan impuestos, o el ejemplo ese que nos ponían el otro día, un poco de risa, que es que en el impuesto de piscinas que hay en Grecia, en que hay cientos, posiblemente cientos de miles de piscinas, y parece que solo hay 3 contribuyentes que pagan el impuesto. Bueno, esto es un poco la norma general en Grecia. ¿Qué significaría un rescate en el caso de España? Porque a veces se le ve, produce una apariencia terrorífica, ¿no? Es que España puede plantearse, a lo mejor dentro de unas semanas, si esto sigue así, decir al fondo, al que también contribuye España, al fondo europeo, decir, bueno, yo no quiero seguir soportando estas tensiones y estar aquí pagando una prima o un interés en general del 7%, como decía Pablo. Si a mí se me presta al 4 o al 5%, pues prefiero que se me preste al 4 o 5%. Si se me prestan 100, 200.000 millones, que yo voy a devolverlos, porque puedo devolverlos, pero quiero devolverlos al 4 o 5%, y no al 7 o al 8%. Luego, ¿por qué no? Si eso es el rescate, que es un crédito en definitiva, porque España ya ha hecho los deberes. En contra de lo que se dice, aquí no sería el préstamo por parte del fondo, en que son suscriptores, como sabemos, los países del euro. Estos suscriptores no iban a pedirle otras medidas, porque se están adoptando todas las medidas que ha podido exigir la Unión Europea, salvo ahora el tema del Fondo Monetario, que dice que encima que se bajen más los sueldos. Bueno, y se bajarán, se pueden bajar más los sueldos de los funcionarios, yo lo soy, y no me gustará nada, pero si es necesario habrá que hacer ese sacrificio. Y en segundo lugar, bueno, que el IVA suba o no, pues también es posible que suba el IVA, pero todas las demás reformas están en marcha, y hay otras más que están en marcha. Si al final, ya digo, desde una perspectiva incluso optimista, pues no hay que asustarse, si nos van a pedir seguir pidiendo, va a subir esta especie de dinámica en la que vayan a pedirnos finalmente el 8% los inversores privados, pues mejor que nos preste el Fondo Europeo a un interés del 4%, por ejemplo. ¿Por qué no? Guillermo, hacemos balance de esa cumbre del G20, hablábamos también a micrófono cerrado de que Estados Unidos también está sacando tajada de esta debilidad europea. Sí, la verdad es que empezamos a ver política, pero política de profesionales, política de colmillo retorcido y de jugadas a muchas bandas. Y yo creo que incluso geopolíticamente está cambiando el eje por completo. Y la visión hacia qué parte del mundo están mirando los principales países. A Estados Unidos, que hace unos años se hablaba de un billete verde débil y había varios países, sobre todo algunos de los productores de petróleo, que ya empezaban a decir que había que replantearse la supremacía del dólar a nivel mundial. Le está viniendo muy bien toda esta discusión de, bueno, ¿cómo nos vamos a plantear siquiera si el euro puede ser nada, si lo mismo desaparece o qué puede ocurrir con él? Entonces, creo que en el G20 por un lado se puede hablar o puede decir Obama que Europa tiene que hacer cosas, pero por otro lado le viene muy bien también a ellos que para empezar el euro esté por debajo esté por encima, esté bastante más caro que el dólar. Con respecto al tema de la deuda, yo sí que estoy preocupado. A mí creo que siempre me escucháis cuando vengo aquí el tema de la estrategia y de la visión a largo plazo y de un planteamiento claro. Y no voy a entrar en el detalle de si realmente España lo puede devolver o no lo puede devolver. A mí lo que me empieza a preocupar es, antes de entrar en el euro y en la situación en la que estábamos antes de entrar en el euro, ¿a cuánto nos costaba financiarnos? Estábamos hablando de creo que 2 dígitos. No, hasta el 12%. Claro. 12%. Hipotecas al 17%.
Eso es lo que nos costaba financiarnos antes de entrar en el euro. Ahora que no hay confianza en el euro, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo un camino natural muy parecido. El momento de mayor euforia cuando mejor estaba la economía española, teníamos un sector como era la construcción que suponía el 18% del PIB. Ese sector ha caído o prácticamente ha desaparecido, pero nuestra economía no ha caído en un 18%. Entonces, claro, cuando nosotros le vamos a pedir dinero a alguien, que habría que ver quién es el que ha comprado esa deuda al 7%. Porque es el kit de la cuestión. A Japón se le compraba deuda durante mucho tiempo los japoneses, grandes ahorradores. Y aquí ha habido una gran compra de deuda también por parte de nuestros propios bancos. Entonces, la cuestión es, cuando tú le pides dinero prestado a alguien, si te pones en la piel del prestamista, lo primero que el prestamista dice es, primero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Para qué lo quieres? Y segundo, dime cómo me lo vas a devolver. Entonces, ahí entra la generación de confianza, etcétera, etcétera, la incertidumbre que puede haber con el futuro y cómo reducirla. Entonces, claro, primero, ¿cuál es la visión que damos ahora mismo de para qué queremos dinero? Para tapar agujeros. No estamos dando la visión de que queremos dinero porque tenemos una serie de planes de crecimiento a largo plazo. Esto es como, no sé si pero tenéis... Tenemos una deuda del 72% todavía del Producto Interior Bruto. Italia está en el 112, subiendo. Alemania está por encima del 82. Francia por encima del 82. Es decir, nuestra situación de deuda no es una situación que tenga peligro. Yo creo que es el eslabón débil. Es decir, tú estás... Porque tú, fíjate, haces un planteamiento, Guillermo, que me preocupa, en el sentido siguiente, y es... Claro, dices, es que el inversor dice, bueno, ¿en qué vas a gastar y tal? El inversor no dice eso, perdóname. El inversor lo que dice es, está aislado, este es el más débil, y entonces yo le presiono para obtener un buen rendimiento de mi inversión. Eso es lo que dice. No le preocupa. A veces he oído decir, es que el inversor quiere que nos apretemos más el cinturón. El inversor le trae sin cuidado todo eso. Y además hace bien en que le traiga sin cuidado. Los inversores lo que quieren es obtener gran rentabilidad. Nosotros estamos inseguros, se ha creado una especie de atmósfera alrededor nuestro de inseguridad y entonces se aprovechan y presionan y consiguen lo que están consiguiendo. Entonces es un juego en el que si nosotros, por ejemplo, caemos en el sentido de que tengamos que pedir dinero del fondo, el siguiente es Italia. Y después el siguiente es Francia, etcétera. Es decir, que va, ¿por qué? Porque no estamos creciendo. Es lo que, y ahora empalmo con lo que te dice, es que no estamos creciendo, claro. Veo tu inversor y lo subo. Fíjate, precisamente la mafia, que este es un tema que me interesa, hace esto. La mafia muchas veces te presiona para obtener una mayor rentabilidad, pero es que te presiona incluso sabiendo que no lo vas a poder devolver. ¿Por qué? Porque una vez que has generado esa deuda y esa obligación tan grande que no puedes devolver en efectivo, ¿qué es lo que hace la mafia contigo? Ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y ahora me vas a dejar que me quede con estos activos o me vas a dejar que entre a tomar estas decisiones. Pero vas a trabajar para mí. Vas a trabajar para mí. Y eso es más preocupante todavía. Porque es que yo estoy escuchando ahora muchas de las medidas del FMI que han sido tremendamente exitosas en muchos otros países que le han hecho caso, ¿verdad? ¿Verdad? Sudamérica. ¿Verdad? Sudamérica. Sí, pero bueno, pero esta especie de maquiavelismo del que hablas, que existe. Pero después hay una política del día a día, la inmediata. Y esa inmediata está un poco al margen de ese gran maquiavelismo que nos lleva a pensar que hay incluso unos cuantos grandes inversores, hombres de negocios que deciden al final el rumbo del mundo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, tú decías, está interesado, hombre, siempre le ha preocupado que el euro fuera una moneda de reserva como el dólar, siempre le preocupó, pero ya lo ha aceptado. Y hay mucha inversión, los chinos tienen grandes cantidades de reservas en euros, los venezolanos, los árabes sauditas, es decir, hay muchos países que tienen moneda. Y de hecho, bueno, ha descendido el cambio del euro dólar, estamos en 1,20 y tantos. Pero no olvidemos que cuando se instaura el euro fue a la par la salida del euro con el dólar. Lo que quiere decir que todavía estamos por encima, fue a la par en 1999. Y ahora estamos todavía, llegamos a estar en 1,30 y no sé cuántos, muy altos, y ahora estamos en 1,20 y tantos. 1,60. 1,60 luego. Quiere decir que estamos todavía bien en relación con el dólar. Yo creo que hay que ser optimistas en el sentido siguiente. El gobierno, de luego, se está equivocando. Eso es evidente. A mí me gustaría decir lo contrario, que me he equivocado yo. Bueno, y otros muchos. Pero 5 meses es mucho tiempo para que no haya el menor resultado, en nada. Y yo creo que sigue apuntando a una diana que no es la diana adecuada, porque sigue apuntando a la diana de la austeridad por órdenes de la señora Merkel, que, como decía Fischer, parece que quiere una tercera tragedia europea.
Ahora las tragedias no hace falta que haya guerras y que mueran 50 millones de personas, pero sí puede haber millones de desempleados y tragedias familiares muy importantes. La señora Merkel está presionando y tanto Monti como Rajoy como otros más son suficientes para sentarse con la señora Merkel y decirle que no puede ser. Y se puede llegar a acuerdos además al margen de los tratados para que el Fondo Monetario, para que incluso el Banco Central Europeo de pronto empiece a emitir billetes y empiece a dar liquidez a los Estados. Porque también la política de dar liquidez a los bancos ya hemos visto para qué sirve, para que tapen agujeros, para que compren deuda pública, para que la recoloquen después. Hace falta inyectar dinero en la economía. Y eso se está viendo claramente que los bancos no son los adecuados para hacerlo. Los bancos están ocupados en otros ministerios. Yo no digo que no tenga que hacerlo, digo que de momento no están haciéndolo. Y son muchos meses ya. Y el número de parados no desciende. Entonces, ¿cómo separamos ese riesgo bancario de ese riesgo soberano que es la petición del Ejecutivo? No es baladí este asunto. Esto suena como a qué es lo siguiente. O sea, es que hemos ido ya en los últimos 4 meses de cuál era el debate. El debate era el déficit, el debate era la deuda, el debate era el crecimiento, ahora el debate es si es deuda bancaria o es deuda pública. Todo esto, Pablo, salpicado con Grecia. Con Grecia, la pita griega. Efectivamente. Pero es que vamos a ver, examinemos la base del asunto. La base del asunto es que si debemos deuda y tenemos deuda, tenemos que repagarla. Y si no nos creen es porque creen que no vamos a ser capaces de repagarla. Vayamos a la madre del cordero, ¿qué es esa? Entonces, vamos a ver, ¿somos o no somos capaces? Hablábamos de que teníamos un objetivo del 3 en 2 años. Luego era el 4-4, luego el 5-2, 5-8, se negoció, 5-8, vale. ¿Seremos o no seremos capaces? Entonces, todas las medidas que se toman van encaminadas a decir, oye, vamos a ser capaces de controlar nuestro gasto, que es lo primero que hay que hacer, de controlar la sangría de gasto que hay. Básicamente se habló de las autonomías, se habló del despiporre autonómico, incluso en Europa, y se habló de los problemas que teníamos para controlar nuestro gasto corriente a nivel Estado. Luego se pasó a la siguiente discusión, que es la gorda y en la que todavía estamos, y ahora parece que ya nadie se acuerda de ella, que es la solución de la situación de banca y de los bancos, y el 30% que tenemos malito. Pues eso es otro problema que hay que solucionar y de ahí viene el dinero, y es puro dinero contable. O sea, lo que nos van a dar es dinero para tapar un agujero que dentro de 10 años valdrá 3 veces más, se repagará con creces y aquí paz y luego gloria. Pero no es gasto corriente, no es gasto de déficit público, no es gasto del día a día. Es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es tranquilizar un poco el asunto y decir, ¿somos capaces de repagar la deuda? Yo creo que no hay duda de eso, si no lo compraría. Hay unos señores que han dicho que no. Porque ¿Quién ha dicho que no? Fitch, Standard & Poor's... Estos son como veletas. Y toda la prensa anglosajona. Bueno, sí, otros muy interesados, como decía ayer. Pero es que son los que están mandan. muy interesados, los que mandan, relativamente. Los que mandan, por fortuna, porque dice Financial Times algo. Dice son los que Wall mueven Street, mercado, no sé si mueven el mundo, pero desde luego mueven mercado. Financial Times dice algo. Y Fitch dice un domingo, España va a bono basura. Bueno, pero ellos son, y ya a partir del día siguiente dice ya nadie nos compra. Estos manejan a los inversores, eso está claro, a los inversores. ¿Estamos en eso? Sí, pues por eso digo que si esto sigue así y no hay inyección de liquidez, pues habrá que prescindir de estos inversores ir a que el Banco Central saque dinero y que lo distribuya a los estados. Lo que hace Estados Unidos, sin ir más lejos, producir un déficit que lo endilga al exterior. Pues hagamos también déficit y lo situamos en el exterior. Porque la inflación norteamericana, eso es tremebundo. Como quieran recuperar su dinero, los inversores chinos simplemente se quedan con, con California. Oye, aquí tengo estas reservas, dame California, me quedo... Vale. Los chinos lo están haciendo muy bien, soltando los dólares por África y comprando euros. De todos modos, si es que relacionado con lo que estáis comentando, el mayor problema que tienes con lo que están haciendo Fitch y todos estos es que te están poniendo, como decías antes, un examen cada 2x3. Estás todo el rato, 19.000 millones de vencimiento de deuda en julio, ¿no? En octubre hay otros. En octubre vamos a tener otros. Y relaciona un poco con lo que decías antes. Mira, esto es como cuando tienes, o cuando éramos estudiantes, no recuerdo cuál fue vuestra experiencia en la universidad, pero seguro que todas las personas que están en casa lo han vivido o han tenido algún amigo o algún hijo. Pero esto es como cuando eres estudiante y de repente te empiezan a animar los exámenes y no sabes por qué, ¿no? Yo recuerdo en la escuela de ingenieros se hablaba de la espiral del penco, la espiral del suspenso, ¿no? De repente entrabas en una dinámica que nadie entendía por qué y todos los fines de semana se intentaba descubrir en los bares qué es lo que pasaba para que tú dejases de aprobar, ¿no? Entonces, claro, llega la primera convocatoria y tus padres en casa te dicen, oye, pues no pasa nada, la siguiente y tal, llega la segunda y claro, hay un momento que tus padres dicen, oye, se acabó. Te corto el grifo hasta que me demuestres que esto va a funcionar, ¿no? Y entonces es una temporada en la que empiezas con una cierta austeridad, no sales tanto, te quedas en casa, pero te tienen que ver estudiar.
Es que si no te ven estudiando, la sensación que estás transmitiendo es que realmente en la siguiente convocatoria va a pasar lo mismo, ¿no? Y no se trata solamente de hacer, sino de que te vean. Los anglosajones son maravillosos vendiéndose, Merkel tiene un equipo de asesores que es maravilloso vendiéndose, y quizá aquí no estamos siendo capaces de transmitir todo lo que estamos haciendo o todo lo que se comenta que se está haciendo para que realmente volvamos a ser capaces de generar suficiente dinero para devolver la deuda. ¿Y dónde está nuestro grupo de asesores? No tengo ni idea. Habrá que buscarlos, pero rápido. Es que en esta crisis hay que buscar muchas cosas, porque hay que buscar hacia dónde está, por ejemplo, mirando el Banco Central Europeo. ¿Es miope? Hacia Italia. Pero también representa los intereses de España, los intereses de Portugal. Si falla España, va Italia detrás. Ya, pero... Y si va Italia detrás, después va Francia. Ya, no y sé si Alemania. Remedio. Alemania no está creciendo. Si es que además todo el tema es crecimiento. Si tú esa confianza de hoy ha sido... Alemania... devoradora. Si creces y ganas dinero, puedes pagar tus deudas, ¿no? 1997, es decir, 15 años marcha atrás. Pero esto lo entiende todo el mundo, Marta. Si tú ganas dinero, puedes pagar tus deudas. Si tú tienes deudas y no ganas dinero, no puedes pagar tus deudas. Luego, entonces hay que crecer. ¿Qué está haciendo el gobierno para crecer? Bueno, pues enfocando el tiro mal, cree que para crecer lo que hay que hacer es apretarse el cinturón. Y hay mucha gente que lo está diciendo hace mucho tiempo. Mire usted, eso será... importante, yo coincido con Pablo, hay que ajustar siempre los gastos a los ingresos, aunque también hay que fijar, que eso es otro tema de debate, qué tipo de ingresos y qué tipo de presión fiscal queremos para España. Pero hay que adaptarla, y hay mecanismos presupuestarios para conseguirlo, porque tú puedes poner en el presupuesto lo que quieras, pero después el ministro de Hacienda coge a cada ministerio en función de que hay menos ingresos y le dice, tú ahora gastas tanto por ciento menos. Se puede ajustar perfectamente, y eso quiere decir que puede haber sacrificios importantes para la población, para todos, para funcionarios, en el disfrute de los servicios públicos, etcétera. Pero hay que crecer. ¿Qué está haciéndose para que se crezca? Ellos creen que están haciéndolo, pero es que el resultado es evidente, que no está sirviendo para crecer. Si no ganamos... Bueno, es que son muchos 5 meses. No, perdón. Llevamos desde el 10 de mayo de 2010. Porque la política ha sido totalmente continuista. La impuso Merkel y ha sido la misma que ha hecho el gobierno Zapatero, hace la misma que el gobierno Rajoy. No hay ninguna diferencia. Lo más preocupante de todo esto, y además viendo que una de las grandes causantes de la crisis ha sido el cortoplacismo, y que sigue gran parte de la gente que ha generado todo esto, es que el problema del corto plazo en los exámenes es muy grande. Comentabas antes el caso de que España solo tiene un 72% de deuda sobre PIB. Si esto es como en el fútbol, el Madrid tiene una deuda abismal, pero nadie tiene dudas de que la va a poder pagar. Y hay equipos chiquititos... Hay gente que tiene dudas, yo tengo muchas dudas de que la va a pagar. Hay equipos chiquititos que con mucha menos deuda, en un momento dado, un impago en un momento dado les genera un problema brutal. Y hay muchas pequeñas empresas que en un momento dado, por un problema de flujo de caja, acaban desapareciendo. ¿Pero y por son qué? empresas que no venden ingresan, bien, ¿no? que crecen bien, que facturan bien. No, sí, pero no es posible. O sea, si esa empresa crece, gana, etcétera, no es posible eso que dices. Le cierran la línea de crédito. Bueno, pero le cierran la línea de crédito. Los bancos no son caprichosos. Solo le cierran la línea de crédito cuando ven que la empresa no tiene futuro. Bueno. O sea, yo no creo, no puedo creer, porque el banco quiere negocio. Y si el banco ve negocio, presta. ¿Cuánto ha bajado el volumen de crédito en España en este año y medio? Según mis noticias, no más del 10%. Es mucho. Pero es el 10%, o sea, hay 90% que se sigue prestando. Lo que pasa es que aquí se oye son las voces de aquellos a los que no se les presta. Que había que ver por qué no se les presta. A los que no se les presta, porque hay gente que sigue funcionando el país. Hay 17 millones casi de personas que tienen un empleo en España y millones de empresas que funcionan. Entonces, si la empresa funciona, si la empresa tiene beneficios y tiene futuro, inmediatamente recibe crédito. Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno realmente es apoyarse en los hechos y demostrar con hechos que se están haciendo las cosas. ¿Cómo se demuestra con hechos? Pues demostrando, si me apuras, casi día a día la evolución de la ejecución presupuestaria del Estado. Las políticas que se van haciendo, que se vayan comunicando. El control de cualquier tipo de gasto que se vaya ejecutando, la valoración de estos inmuebles, que es que se les acumula el trabajo. Pues si las consultoras ahora piden tiempo de prórroga para valorar los activos inmobiliarios de la banca y no saben muy bien dónde están, pues es otro frente que tendrán que ir cerrando. Entonces, ¿cómo se demuestra esa especie de vorágine de no compro porque todo el mundo me da miedo? Pues con hechos, con datos. Mire, señor, yo voy cumpliendo mi presupuesto. Lo ha dicho Gómez Montoro, vamos en el plan correcto, estamos haciéndolo bien y vamos a adherirnos a esto.
y vamos a intentar cuadrar nuestras cuentas y a partir de ahí ser un país mejor y trabajar mejor y ganar más y crecer. Pero esa igualdad que tú estableces es lo que no está nada claro, Pablo. Pero vamos a ajustarnos el cinturón, vamos a ser muy austeros y entonces va a crecer el país. Pero es que esto es como una especie de acto de fe. Es decir, ¿por qué? Porque seas austero va a crecer el país. El país crece si se inyecta dinero. Si hay empresarios que empiezan a montar empresas, los autónomos en España, primero habrá que solucionar millones de autónomos. Habrá que solucionar el problema. Eso es un problema del Estado, pero es que no confundamos que una cosa es el Estado. Y de las empresas. Pero ¿cómo va a ser un problema? Una cosa es el problema del Estado que tiene que salir a refinanciar su deuda y a pedir más deuda para financiar a comunidades autónomas. Y otra cosa son los privados. Locales y de las comunidades autónomas. Pero eso es la administración pública. El conjunto de administraciones públicas tienen unos problemas. Los particulares tienen otros. No le digas al autónomo que el problema para que él pueda montar un negocio es que resulta que el Estado tiene que ajustarse el cinturón y que los funcionarios tienen que ganar menos. Porque va a decirte, bueno, ¿me estás tomando el pelo o qué? No tiene nada que ver. Él lo que necesita es dinero si tiene una buena idea. Y estoy seguro que hay españoles, muchos, millones, que tienen buenas ideas, pero no hay dinero. Y en los bancos no está, porque han tenido que bajar el volumen de créditos un 10% porque no tienen dinero para prestar ahora. Y a lo que están prestando, sin duda alguna, están prestando a los que creen que van a devolverlo. Aunque creo que la morosidad está subiendo ya hacia el 9%. Claro, ¿pero por qué sube? Pues porque como no hay forma de inyectar dinero, no hay posibilidad de ganarlo por otros, no hay posibilidad de devolverlo. Pues demos ¿Los bancos no tienen dinero? Bueno, no tienen todo lo que quisieran. Yo creo que los bancos tienen un serio problema y la gran duda ahora es si es liquidez o solvencia. Por una parte, por mi experiencia en Alemania, las probabilidades de que Merkel acepte o que Alemania, con cualquier dirigente, acepte que le den a la máquina de hacer billetes son muy bajas. Muy, muy bajas. El fantasma de la hiperinflación sobrevuela al país y es algo que está en la memoria histórica del país y les va a costar muchísimo y dudo mucho que lo acepten. Les va a costar un montón y más en la situación actual que además para hacer esta primera jugada, por ahí estamos hablando de pasar la deuda de la banca a deuda soberana. Es que Alemania ha hecho una jugada maravillosa quitándose la deuda de sus bancos y distribuyéndola por un lado o por otro. Para hacer esa jugada ha jugado dentro del país es que los españoles, es que los vecinos del sur, es que tal. Claro, ahora decir que es que ahora les tenemos que salvar porque nuestra economía depende de ellos y el 60% de nuestra economía depende de las exportaciones a la Unión Europea, eso es complicado. Entonces, por ahí, complicada la salida. Y en la salida nuestra es que deuda tiene todo el mundo. Deuda de particulares, deuda de empresas, deuda del Estado, deuda de autonomías, todo el mundo está endeudado. Bueno, también tengo que decir una cosa, si los mercados siguen presionando, se pueden encontrar con una sorpresa muy grande, ¿eh? Que de pronto el gobierno español diga deuda perpetua y no pague la deuda. O sea que, ojo con tensionar los mercados, ¿eh? Ojo con los especuladores, que los especuladores, si tensan mucho la cuerda, se rompe. Y si se rompe, un Estado en shock y en desesperación puede coger y decir, pues no pago la deuda y punto, y final. Y hoy no va a haber una guerra. Acordaros que se intervino en México y se impuso un emperador desde Francia porque no pagaron la deuda. Pero no creo que nos vengan a imponer de pronto aquí en Maximiliano. No creo que ahora de pronto nos vengan a imponer. No, es que ahora os ponemos el gobierno y lo mataron los mexicanos. Lo mataron. Pero bueno, a alguien como Mario Monti, por ejemplo. Eso además en España yo creo que hay que darlo por absolutamente descontado. Es decir, esto es una democracia. Lo que ha pasado en Italia es dramático. Es dramático. Sí, pero de eso impuesto a un burócrata, que hay un impuesto a un burócrata. Pero de eso no ¿Y eso en España no podría ocurrir? ¿Hacia dónde camina España? Porque de eso se habla ahora. Yo entonces me rebelaría absolutamente. No creo que si eso se intentara. ¿Descartamos ese futurible? Yo también incluso descarto hasta el rescate. El rescate entendido como el rescate griego. Es decir, el rescate consistente en que dices que te van a imponer no sé qué. A España no se le impone. España tiene un problema de liquidez y Europa tiene que asumir ese problema de liquidez. Porque en ello le va también la salud y el futuro de Italia, de Alemania, de Francia y de todos los demás. Luego hay que sentarse y poner las cartas encima de la mesa y presionar como lo que somos. Somos una gran potencia europea. Y tenemos que actuar como tal. Y ahí me gustaría que Rajoy pues se convenciera de eso y actuara como una gran potencia europea. Porque lo somos. Yo lo que pienso es, ¿qué es lo que pedirían los mercados o determinados agentes para que España viera bajar su prima de riesgo? ¿Son más reformas para evitar ese rescate, propiamente dicho, un rescate a España? Yo creo que nadie lo sabe. Y no sabemos lo que quieren. No saben lo que quieren, sí saben lo que quieren. Pero exactamente, si subiendo el IVA o haciendo determinados movimientos con cualquier tipo de política, ¿se modificaría el asunto? ¿Lo que dice el FMI modificaría el asunto? ¿Conseguiría relajar la prima de riesgo? Pues yo ya tengo mis dudas. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Quién es el último interesado en que a España le vaya bien o le vaya muy mal?
yo vuelvo a las palabras que hizo Mario Draghi. ¿Por qué cuando se levanta el tema de Bankia y se intenta solucionar lo de Bankia, dice, ustedes lo han hecho muy mal y esto está muy mal y ustedes son unos muy malos gestores y bla, 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 bla? Y bueno, ¿y esto a cuento de qué viene? Él, y esto no, pero esto a cuento de qué viene. O sea, ¿para qué dices eso? Sobre Grecia, ¿no? ¿Cuál es yo a lo que voy es que, ¿cuál es el objeto de las declaraciones de los dirigentes políticos? Obviamente serán interesados. Cada cual arrimará el asco a sus Has tocado un tema importante. Claro que están interesados. Entonces, en habrá que sea intentar la víctima. defenderlo. Mientras España sea la víctima, no hay otras víctimas. Obviamente. Ese es el kit de la cuestión también. Señores, queridos contertulios, gracias por acompañarnos esta noche. Nos tenemos que despedir, que disfruten de la noche. A ti, Marta. Gracias a los tres. Muchas gracias. Señores, hacemos un breve paréntesis y enseguida les traemos toda la información que está moviendo el mundo, pero sobre todo la que está moviendo el mercado.